Hola, bienvenidos al canal. Este año hemos decidido hacer un huerto urbano en la terraza y en este vídeo os queremos enseñar cómo lo empezamos desde cero, es decir, construyendo nuestras propias jardineras. Cuando nos planteamos cultivar sobre un suelo pavimentado, ya sea un balcón, una terraza, un patio, existen diferentes alternativas. En primer lugar estarían las clásicas macetas, que están muy bien, son la solución, en muchos casos son la única opción que tenemos, pero no serían nuestras preferidas, ya que están pensadas para tener una planta o como mucho dos. Y esto no es algo con lo que nos sintamos muy a gusto, nos gusta trabajar con diversidad de plantas que se puedan relacionar entre ellas. Y aunque algunas cosas sí que las podemos plantar puntualmente en macetas, no nos planteamos nuestro huerto urbano todo en macetas. Otra opción serían las mesas de cultivo, aunque tampoco nos gustan demasiado, básicamente por un problema de profundidad. No suelen ser demasiado profundas y esto limita el tipo de cultivos que podemos poner en ellas. Por ejemplo, plantas como calabazas o maíz no se pueden cultivar en mesas de cultivo. Lo que sí que nos permiten las mesas de cultivos es tener diversidad de plantas en ellas y además son muy buena opción cuando tenemos movilidad reducida. Nuestra opción preferida son las jardineras. Las hay de muchos tamaños, pero sobre todo las hay de muchas profundidades y este es el punto que más nos importa. Nuestras jardineras van a tener la misma altura que tienen los bancales, pero se diferencian de un bancal en que no están conectadas al suelo, sino que están separadas de él, a diferencia de los bancales que están directamente sobre la tierra. La profundidad de las jardineras que vamos a construir es de 45 centímetros, que es suficiente para contener cualquier planta de huerto anual que queramos plantar. Para construir las jardineras hemos decidido usar madera. Es el material más habitual, el que suele escoger la mayoría de gente cuando decide construirse un huerto urbano. En nuestro caso ya sabéis que tenemos el huerto hecho con muchísima madera porque es un material que nos gusta mucho, que tenemos herramientas para trabajarlo y algo de experiencia también. Al hacer cualquier pieza para el exterior de madera debemos plantearnos, en primer lugar, que va a tener un mantenimiento. Generalmente con una vez al año va a ser suficiente, aunque si nuestro clima es muy húmedo o está muy expuesto a condiciones que le son adversas, como podría ser muy cerca del mar o en un sitio donde llueve muchísimo, igual necesitamos un mantenimiento de 2 veces al año. Y aun y así, por mucho mantenimiento que le hagamos a la madera y aunque siempre lo tengamos impoluto, llegará un momento en que la vida útil de esa madera va a acabar. Queramos o no, va a degradarse con el tiempo y debemos tenerlo en consideración, ya que no va a ser un objeto eterno. El mantenimiento puede alargar un poco la vida útil, igual que otros factores, pero en cualquier caso debemos tener claro que llegará un día en que tendremos que vaciar nuestro huerto urbano y si queremos continuar deberemos fabricarnos otro. En nuestro caso, la materia prima, esta madera, la hemos comprado directamente en un aserradero. Eso significa que la madera es muchísimo más barata, ya que un aserradero es un lugar donde generalmente se vende al por mayor. No en todos van a vender la madera al público. Pero si tenéis alguno cerca de vuestra zona, podéis consultarles. Igual, como en este caso, os venden algo de madera y si es así, os va a salir muchísimo más barata. También tiene unos factores en contra comprar en un aserradero. El primero es que la madera generalmente no está del todo seca. Para este tipo de trabajo de exterior, como no necesita un nivel de precisión muy exacto, no es algo que nos influya demasiado. Lo construimos directamente, aunque la madera sabemos que va a perder algo de humedad y que podrá moverse ligeramente y podrá cambiar un poco sus dimensiones, estamos hablando de milímetros, y no sucede nada.
Además, la madera no está cepillada, que es como solemos comprarla si acudimos a un centro de bricolaje o a un carpintero. Los bordes, los finales de la madera, lo que se llaman las testas, no están perfectamente cortadas a escuadra, así que eso es algo que también tendremos que hacer nosotros. Y algunos tablones encontraremos que tienen algo de corteza o algún nudo que hará que no podamos aprovecharlos enteros y tengamos que cortar. Bueno, es, digamos, el precio que pagamos por conseguir una madera tan económica. Como os he dicho, la durabilidad de la madera depende de distintos factores. Del clima, por supuesto, de la zona donde estéis, también del tipo de terraza o patio o lugar que hayáis escogido para emplazar la jardinera, porque no es lo mismo una terraza que tenga techo y a la madera no le llueva directamente que una jardinera que esté en un lugar totalmente expuesto. Pero lo que sobre todo va a condicionar cuánto tiempo va a durar nuestra madera, por encima de cualquier otra variable, es el grosor de madera que escojamos. Cuanto más gruesa sea la madera, más años va a durar nuestra pieza. Existe la creencia, y en parte así es, que tratar la madera va a alargar la vida útil de esta. Y, aunque puede influir un poco, tampoco es un factor tan decisivo. Sí que puede haber una pequeña variación, sobre todo en si la vamos tratando y vamos manteniéndola en el tiempo, pero ya os digo, el factor más influyente será el grosor. Sé que muchas veces se utiliza madera de palé para este tipo de proyectos porque es un objeto que podemos encontrar gratis y que podemos reciclarlo. Eso está genial, es una opción muy válida, pero debemos considerar que las maderas de palé son muy delgadas y por lo tanto esa jardinera nos duraría muy poco tiempo. Si lo asumimos, está bien, ya volveremos a hacer otra porque total el material nos sale muy barato. Pero en nuestro caso, como no queremos estar rehaciendo las jardineras muy a menudo, hemos decidido hacerlas con maderas bien gruesas. Para proyectos de exterior muchas veces se venden unas maderas que están tratadas. Se llaman maderas al autoclave y sí que con ese tipo de tratamiento podemos alargar un poco su vida, digamos que les dura un año ese tratamiento con el que vienen, pero no os las recomiendo en absoluto, ya que generalmente, aparte de estar tratadas al autoclave, vienen impregnadas en sales de cobre, por eso tienen ese color verde o azul, y las sales de cobre, aparte de ser un metal pesado, el propio cobre, y que como tal es tóxico para nosotros, pero aparte de eso es un potente fungicida de amplio espectro y por lo tanto también va a actuar contra todos aquellos hongos beneficiosos que queremos que vivan en nuestro suelo, como serían micorizas y otros. Así que para nuestro huerto urbano os recomiendo no utilizar ese tipo de maderas. Para tratar la madera tenemos varias opciones. Una muy habitual es el barniz. Lo desaconsejamos totalmente. En primer lugar, porque tiene componentes tóxicos que dificultan la vida. Además, interfiere mucho en el sistema hormonal de algunos animales. Y por si fuera poco, crea una capa impermeable que no permite a la madera transpirar y, por tanto, que libere humedad cuando se moja. Últimamente se ha puesto muy de moda una alternativa al barniz, que es el lasur. A ver, está bien, lo único es que requiere de un mantenimiento constante, se tiene que ir renovando al menos 1 o 2 veces al año como poco. Lo bueno que tiene el lasur es que deja un acabado de poro abierto y así permite a la madera transpirar. Lo que pasa es que según el lasur que escojamos será más o menos tóxico y más o menos sostenible. La durabilidad igualmente va a ser baja y sobre todo es bastante caro. La mejor opción, al menos la que a nosotros nos parece la mejor opción, son los aceites y en especial el aceite de linaza. Este tiene la propiedad de que con el sol, el aire y la luz sufre una especie de curado que lo endurece y aún así mantiene la porosidad de la madera y permite que ésta se contraiga, se dilate, se hidrate y se seque sin problema. Además es bastante económico y muy fácil de encontrar. Las medidas de nuestras jardineras son algo muy importante. En nuestro caso, organizamos el huerto en square foot
pies cuadrados. Os dejo por aquí un vídeo donde explicamos este método de organización del huerto, que es muy interesante para aprovechar al máximo el espacio. Así pues, nuestras jardineras van a tener unas medidas que van a ser siempre múltiplos de 30, ya que un pie son 30 centímetros en nuestro sistema. El ancho mínimo que recomendamos para las jardineras es de unos 50 o 60 centímetros, ya que por debajo va a ser difícil poder plantar más plantas y esta diversidad de la que os hablaba al principio se va a ver gravemente afectada. El espacio interior que hemos escogido para nuestras jardineras es de 120 centímetros por 60 de ancho y esto es algo importante a tener en cuenta, es el espacio interior. Quiere decir que a la hora de cortar las maderas vamos a tener que sumarle en un extremo o en otro el grueso de esta para poder mantener exactamente el espacio interior. Si os parece, vamos a empezar a cortar maderas y a construir nuestra jardinera. Con el tiempo, la madera va cogiendo tonos grisáceos. Si queremos evitar esto, podemos teñirla desde el inicio. Y existe un producto natural y que funciona muy bien para teñir la madera. Se trata de la nogalina. Como os digo, es un producto totalmente natural que se extrae de la madera de nogal y simplemente tenemos que disolverlo en agua. La cantidad dependerá del color que queramos obtener, más nogalina pongamos, más oscuro será el color. Agitamos y ya simplemente queda aplicarlo antes del aceite de linaza y tendremos que esperar a que seque totalmente antes de aplicarle una segunda capa o bien antes de aplicarle la capa de aceite. Vamos ahora a juntar los tablones y para ello nosotros vamos a utilizar este accesorio. No es otra cosa que, una herramienta que nos ayuda a hacer los agujeros y atornillar los tablones con los tornillos puestos en diagonal. Pero si no tenéis esto, lo podéis hacer perfectamente poniendo los tornillos rectos como os ha hecho siempre. A nosotros nos gusta hacerlo así porque la verdad es que las uniones quedan más resistentes y es más fácil poner los listones en escuadra, pero vamos, que se puede hacer igualmente sin esta herramienta. Bueno, ya veis que va tomando forma, hemos apilado los diferentes niveles y ahora para unirlos tenemos diferentes opciones. Hay quien usa un palo vertical, como hicimos nosotros en los bancales, o se pueden usar herrajes planos también, de estos típicos que suelen vender en ferreterías, o nosotros, como tenemos esta herramienta para hacer agujeros oblicuos, hemos optado por hacerlos así quedan más fuertes las uniones y no se ven los tornillos por ninguna parte. Bueno, ahora ya es el momento de hacer la parte de abajo de nuestra jardinera y las patas. En nuestro caso no es una terraza completamente plana, tiene algo de inclinación para que pueda desaguar. Esto pasa en algunos patios o sitios más grandes, en los balcones y así. Si es muy pequeño el desnivel, pues no hace falta ni que lo tengamos en cuenta, pero en nuestro caso es bastante grande, así que vamos a compensarlo con las patas para que la jardinera quede totalmente a nivel. Es muy sencillo hacerlo, simplemente colocaremos este listón que va a hacer de pata en el suelo y lo levantaremos hasta que quede a nivel, con ayuda del nivel. Y mediremos la diferencia, la altura a la que lo hemos tenido que levantar del suelo y ese será el trozo que tendremos que recortar.
Como habéis visto, hemos elevado la jardinera con estas patas que, a la vez que la nivelan, la separan del suelo. Y este es un punto importante, porque debajo tiene que haber drenaje. La madera que hay en el fondo debe de poder secarse y además, si lloviera mucho o regáramos demasiado, el agua no debe acumularse porque pudriría las raíces de nuestras plantas. Debe de haber un drenaje. Nosotros hemos preferido dejar una separación entre los diferentes listones que hacen el fondo de la jardinera porque creemos que así desagua mejor. Otra opción sería hacer agujeros, pero es fácil que estos se taponen y el drenaje enseguida empiece a fallar. Ahora, para evitar que la tierra que pongamos dentro se salga, vamos a recubrir la jardinera con tela geotéxtil. No aconsejo para nada que pongáis plástico. Pensad que es importante que la madera pueda respirar y el plástico se lo impide. Existen diferentes geotextiles, hay unas que son más como papel, otras que son de nylon. Nosotros hemos tenido malas experiencias con estas que son tipo papel porque enseguida se degradan y empieza a salirse la tierra, así que vamos a usar la de tipo nylon, que suele ser mucho más duradera. Es muy sencillo, simplemente cubriremos el fondo y las paredes y las graparemos para que no se muevan al poner la tierra. Por hoy hemos acabado el trabajo, estamos bastante contentos con el resultado. Ha quedado una jardinera bien robusta, que es como nos gustaba. Y bueno, nos queda bastante por hacer porque queremos llenar la terraza de estas jardineras para que sea realmente un huerto urbano de verdad. A este diseño le podríamos añadir un montón de variaciones. Podría tener estructuras para emparrar plantas. Si tuviéramos una pared detrás, igual una celosía nos permitiría ocultarla. O, si nos fuera práctico por algún motivo, podríamos ponerle ruedas. Un diseño más pequeño incluso podría tener unas agarraderas para poder levantarla y moverla. Bueno, las opciones son muchísimas, ya lo veis. Nosotros seguiremos enseñándoos cómo va el proceso de esta terraza y cómo acaba quedando, que tenemos muchas ideas para transformarla. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente.